Hola, Se compañeras y está grabando la compañeros. llamada. Es un gusto poder saludarles nuevamente. Creo que el día lunes fue un momento un poquito corto para poder recibir la clase. Recién pues nos estábamos adaptando, considero yo, a todas las actividades presenciales y pues también tuvimos alguna oportunidad de empezar a conocernos y también de poder generar, digamos, un intercambio de ideas, recordar algunas otras situaciones que nos permitieron empezar a recordar un poco lo que eran las nociones del derecho internacional público. Y pues para finalizar, tuvimos el laboratorio de la resolución 2625 de la Organización de las Naciones Unidas. Y pues de esa cuenta ustedes tuvieron oportunidad de generar sus primeros 2 puntos dentro de esta situación. En unos minutos les va a estar llegando a través de la plataforma de Classroom el formato que les había comentado para poder conformar sus grupos. Entonces yo le digo matriz a ese archivito de Excel que les voy a estar compartiendo para que ustedes en la noche me lo puedan llevar ya impreso, conformado pues por los grupos que ustedes vayan a realizar. Con objeto de no irnos atrasando mucho en las clases, pues yo voy a tratar de compartirles esta clase para que ustedes la puedan tener como complemento a la clase del día viernes. No este viernes, sino el viernes anterior, que pues creo que quedaron inconclusos unas situaciones acerca de los objetivos y las características del derecho internacional. Y pues también vamos a tratar de avanzar en el caso de las ciencias auxiliares del derecho internacional público y también las diferentes disciplinas que hacen juego o que están relacionadas precisamente con el derecho internacional público. Entonces, pues voy a tratar de avanzar lo más que pueda para que ustedes puedan escuchar esta clase en el transcurso de este día o del fin de semana y pues que vayamos llevando el ritmo. Entonces voy a tratar de compartirles de una vez la pantalla para que ustedes estén o en la misma sintonía. Igual yo les voy a compartir hoy mismo esta presentación para que ustedes ya la puedan tener. Entonces así pues ya vamos en la misma sintonía y ya no es tan complicado el que ustedes puedan pues ir captando a veces en la clase, ¿verdad? El contenido como tal. Creo que en este momento ya se ve, sí, perfecto. Entonces, creo que habíamos abordado 13 de las características del derecho internacional público, pero si quieren, pues recordamos otra vez cuáles son esas características fundamentales del derecho internacional público, derivado que el derecho internacional público se caracteriza por varios elementos claves, que en este caso son los que ustedes ven en la pantalla, por ejemplo, el tema de la igualdad soberana de los estados, que hablábamos precisamente del tema de la soberanía de los estados, el tema de cómo todos los estados se consideran iguales en los diferentes términos de su soberanía, independientemente pues del tamaño, la porción que puedan tener en un estado o bien el poder económico que estos puedan ir manejando. También habíamos hablado del respeto de la soberanía de estos estados
que ahorita hablando del tema de soberanía de estados, les voy a compartir un artículo que publicó, si no estoy mal, la Hora, relacionado al tema de soberanía, que como les decía en una clase anterior, muchas veces lo maneja a conveniencia. Entonces, vamos a ver cómo cuando se dio el tema del tercer país seguro, cómo fue que Guatemala realmente actuó a nivel internacional, pues por las autoridades de turno, y que ustedes puedan comprender un poco cómo ese contexto o esa doble moral que se maneja en el discurso de cuando conviene respetar la soberanía o cuando conviene pues estar en contra de esta misma. Entonces en unos minutos se los voy a compartir. Cuando hablamos de los sujetos del derecho internacional público, o en este caso los sujetos del derecho internacional, habíamos dicho que los principales sujetos, en este caso, se iban a reconocer dentro del derecho internacional, entre otros, por ejemplo, a organizaciones internacionales, como por ejemplo la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas, y también organizaciones no estatales, como por ejemplo las ONGs o también empresas transnacionales en otras circunstancias. Podríamos también hablar, por ejemplo, del tema de las normas consuetudinarias y convencionales, que se recuerdan que ustedes fueron dando algunos ejemplos también y comprendimos que no nos estamos refiriendo completamente a normas consuetudinarias y convencionales que se aplican solamente en Guatemala, sino que íbamos más allá, es decir, afuera de las fronteras. Cómo otros estados iban a manejar esta situación. Entonces comprendimos de que el tema convencional proviene de una convención que ha sido suscrita, ratificada por dos o más países, que en este caso, si está entre Guatemala y México, por decirles un ejemplo, ellos van a tener entonces esa obligación de poder observar el derecho consuetudinario, ¿verdad? O las normas consuetudinarias de determinado país para ver si se pueden tal vez homologar, en este caso, pues al siguiente país. Entonces, ya el tema de la convención, pues es algo que debe de respetarse, ¿verdad? Entonces, por eso es que se dice que este derecho internacional público, si lo vemos desde el punto de vista de la historia, este deriva tanto de las normas consuetudinarias, que son entonces esas prácticas que generalmente se aceptan por los estados, como lo son entonces esos tratados o esas convenciones, que dicho en otras palabras son los acuerdos formales entre los estados. Entonces, yo les platicaba entre los ejemplos el tema de una frontera. Una frontera, pues, es una limitación geográfica que a veces solo está en nuestra mente o está en los mapitas con unas linitas, así que es la división, que es el limítrofe entre un país y otro país. En clase creo que les platiqué un poco sobre el tema, por ejemplo, de Guatemala y Belice, ¿verdad? El río Sarstún y todo este tipo de situación. Entonces, pues Guatemala pues, debe respetar en este caso pues, las fronteras porque al final es una norma consuetudinaria que se aplica no solo en Guatemala y El Salvador o Honduras y Belice o México, sino que es algo a nivel mundial. Entonces también es un tema que es relevante para Guatemala porque Guatemala debe respetar esas líneas limítrofes, entonces no puede tener injerencia más allá de esa línea fronteriza con un hermano país, o sea, no puede hacer algo que no esté permitido por la ley en Honduras, tampoco en Salvador, tampoco en México, ni tampoco en Belice, ¿sí? Entonces eso es para que comprendamos o recordemos esa situación. Ahora pues hablemos un poco del tema del consentimiento de los estados. Aquí básicamente nos referimos a que la mayoría de las normas de derecho internacional vemos que se derivan del consentimiento de los estados que están dispuestos a cumplirlas voluntariamente. Hablando coloquialmente, el tema de consentimiento es cuando usted da su voluntad, en este caso como ente de derecho internacional, hacia otro estado. Si habláramos de derecho civil, por ejemplo, en el tema de un matrimonio, pues a usted no se le obliga en letra muerta, ¿verdad? De que usted debe de casarse con la otra persona, hombre, mujer, sino que es una voluntad propia, o sea, no es porque están obligados. Entonces usted dice, sí, acepto, me quiero casar con ella, acepto, me quiero casar con él, acepto, ok. Entonces, si después viene el divorcio de mutuo acuerdo,
ok, los dos aceptaron, llegaron a una negociación, a ti te queda el carro, a ti te quedan los hijos, a ti te queda la herencia y a mí solo me quedan las deudas. Hecho, perfecto, ¿verdad? Entonces, pues ese es básicamente como que ese contexto. Pero ya en el derecho internacional, nosotros nos comprometemos, en este caso a través del consentimiento, al momento de firmar los diferentes acuerdos, tratados internacionales, las diferentes convenciones como tal. Entonces, eso es básicamente el tema del consentimiento de los estados. Hablamos del principio de bona fide, o en este caso la obligación de buena fe y también el cumplimiento de los tratados. Esto refiere a que los estados están obligados a cumplir en este caso de buena fe los diferentes tratados y los acuerdos internacionales en los que el Estado de Guatemala es parte, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede a la hora de un incumplimiento? El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a una denominada responsabilidad internacional del Estado. Entonces, no estamos, digamos, como que exentos, ¿verdad? De que incumplamos, no importa. Entonces, si no cumplimos, vamos a tener una responsabilidad internacional y pues va a ser conocido en el seno de las Naciones Unidas posiblemente, en el seno de la Organización de los Estados Americanos, como fue este proceso de elección presidencial, que no se le quería dar toma de posesión al presidente, que hicimos esperar como 8 horas. Bueno, la transmisión de mando creo que era el 14 de enero a las 14 horas, 2 de la tarde, y se llevó a cabo a las 12 de la medianoche, básicamente el día siguiente. Entonces, para todos los invitados internacionales, para la diplomacia, pues fue un tema difícil, ¿verdad? Creo que de hecho el presidente de Colombia no pudo ir a una asamblea que había en Davos por quedarse acá en Guatemala en la transmisión de mando de poder. Hubieron otros mandatarios de la región, otros invitados especiales, que sí se retiraron tipo 6 de la tarde porque tenían otros compromisos. Pero entonces, pues esto es parte de ese contexto para que tengamos nosotros esa idea. Y si hablamos pues de la aplicación prospectiva y retrospectiva, básicamente el derecho internacional tiene un efecto tanto hacia el futuro, que son las obligaciones que van a nacer dentro de ese contexto y con posterioridad, y también como hacia el pasado, en este caso la responsabilidad por actos pasados. Habría que determinar en este caso cuáles casos van a ser concretos o ejemplo para esta situación. Y por último tenemos el principio básicamente de la no intervención. Acá en la diapositiva pues lo manejamos como la no intervención en los asuntos internos de los estados, lo cual pues se refiere al derecho, que el derecho internacional prohíbe la intervención de un Estado en los asuntos internos de otros, eh, a menos que también, por ejemplo, esté justificada por razones legítimas. Entonces, este principio establece que los Estados no deben de intervenir en los asuntos internos de otros Estados. Y es, pues, básicamente, considero yo, uno de los componentes esenciales del derecho internacional público. Y pues este ha sido como que involucrado muchas veces en numerosos casos a lo largo de la historia. Entonces, si ya lo relacionamos nosotros con Guatemala como tal, podríamos decir que la igualdad soberana de Guatemala con otros estados, pues se va a ver reflejado en la capacidad para poder negociar lo que son los tratados y también los acuerdos internacionales, así como el consentimiento que Guatemala da para poderse unir, por ejemplo, a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que podría ser uno de los ejemplos de cómo el país acepta voluntariamente las normas del derecho internacional, ¿sí? Entonces, pues, esto podríamos ir manejando nosotros dentro de este tema, ¿verdad? Y pues podemos encontrar también otros aspectos que son muy, muy importantes o son relevantes, ¿verdad? Previo a que entremos al tema de las ciencias auxiliares, pues creo que para poder comprender completamente el derecho internacional público y también su relación con Guatemala, es muy importante poder explotar otros aspectos, como por ejemplo el tema de comprender qué son las fuentes del derecho internacional público, cuáles son esos órganos y tribunales internacionales que existen o que hacen vida dentro del derecho internacional público,
y también el contexto o el tema de los derechos humanos y el derecho internacional. Entonces, si bien es cierto, nosotros ya vimos todos estos temas en derecho constitucional, es importante recordar pues que en materia de derecho internacional, además de los tratados y de las costumbres, también se incluyen los principios generales y también se incluye la jurisprudencia internacional. Si hablamos de los órganos y tribunales internacionales, básicamente los mecanismos para la resolución de disputas y también la aplicación de normas internacionales, como por ejemplo la Corte Internacional de Justicia o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ojo que no son la misma, ¿verdad? Corte Internacional de Justicia es un órgano de la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues básicamente tiene relación con América, ¿sí? Entonces tendría más, podríamos relacionarlo más como ejemplo con la Organización de los Estados Americanos. Entonces, pues, entremos a hablar un poquito del tema de las ciencias auxiliares, porque pues a medida que vayamos avanzando con esta clase, pues vamos a poder explorar en mayor profundidad estos y otros temas claves que van a afectar pues las relaciones internacionales de Guatemala y también su sistema legal interno. Pero para eso pues tenemos que conocer un poco la historia precisamente del derecho internacional público, pero también debemos de comprender cómo es que están estas interrelacionadas con las diferentes ciencias auxiliares. ¿Esto por qué? Bueno, básicamente porque el derecho internacional público se basa en diversas ciencias auxiliares que van proporcionando el apoyo en la interpretación y también en la aplicación de sus normas. Entonces, algunas de las principales ciencias auxiliares incluyen, por ejemplo, la historia, la sociología, la política internacional, la economía, la diplomacia, la filosofía del derecho y también pues la teoría de las relaciones internacionales. De estas ciencias auxiliares del derecho internacional público, podemos decir que son disciplinas que brindan apoyo y también conocimientos complementarios para poder entender y aplicar este campo del derecho, ¿sí? Entonces, algunas de las ciencias auxiliares importantes, por ejemplo, podríamos decir que incluyen algunos tópicos como son la historia, la geografía, la economía, la sociología, la filosofía política, también las relaciones internacionales y también la diplomacia. Entonces vamos a tratar de abordar brevemente pues cuáles son algunas de estas ciencias auxiliares, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos en la pantalla algunas de las ciencias auxiliares y vamos a tener pues algunas definiciones breves, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la historia, que en este caso, si lo relacionamos, veremos que va a establecerse todo lo referente a las instituciones de derecho, por ejemplo, cómo fue que iniciaron, cómo fue que estas fueron evolucionando y cómo fue que se fue formando o se fueron formando los estados. Entonces, desde la batalla de Solferino, ustedes van a ir conociendo la Sociedad de las Naciones, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, todo hasta nuestros días. Si por ejemplo hablamos del tema de la geopolítica, pues podemos verlo como una vista geográfica, ¿verdad? De una situación política, porque esta ciencia auxilia, por ejemplo, al derecho internacional público. ¿Para qué? Para la aparición de determinadas tendencias jurídicas y políticas dentro de las distintas situaciones geográficas de los territorios para la elaboración de los tratados y convenios. Entonces la geopolítica es muy importante porque se manejan muchos intereses políticos dentro de todo ese contexto. El último ejemplo, o de los últimos ejemplos que vemos a nivel internacional, la guerra entre Rusia y Ucrania, y básicamente todos los miembros de la OTAN están metidos en contra de Rusia, pero no han logrado tomarlo. Estados Unidos, pues que está haciendo guerra o está teniendo cierto tipo de injerencia en otros países,
ahorita pues el tema de Israel, que está muy, muy álgido con la Franja de Gaza, que están haciendo pues un genocidio moderno, si lo queremos decir así, y pues las naciones básicamente han apadrinado ese acto de Estados Unidos. De hecho, Guatemala, no sé cómo vaya a suceder ahorita en este nuevo gobierno, pero en los últimos 2 o 3 gobiernos, Guatemala le ha dado no sé cómo decirles la palabra, les decía, no, una pleitesía o no sé, ha puesto en bandeja de plata todo el sistema para agradar a Estados Unidos y también a Israel. Entonces hay mucha colaboración con ellos en todo lo que son temas de votaciones en Naciones Unidas. Pues Guatemala está alineado a lo que Estados Unidos diga o a lo que diga, pues en este caso Israel, y todas las votaciones, pues ahí está el voto favorable. Entonces, son varias de las cuestiones que ustedes van a poder ir valorando en ese momento. Si hablamos de la ciencia política, pues podríamos decir que esta estudia las relaciones entre los estados en el marco de la comunidad internacional y también la transformación y aparición de los sujetos del derecho internacional público. Entonces, pues vamos a enfocar la ciencia política, pero digamos, al ámbito internacional. Dentro del tema de la sociología, tenemos que va a estudiar la estructura y también el funcionamiento de las sociedades humanas, estableciendo, por ejemplo, a quién se dirige el derecho internacional público, qué son, y también a los individuos y a las sociedades. Los vamos a pasar así rapidito. En el tema de la economía, pues va a estudiar la administración eficaz y razonable de los bienes, y en este caso, pues a nivel mundial, no solamente a Guatemala. El tema de la economía, pues lo podemos ver en el ejemplo ahorita precisamente de Israel, cómo está repercutiendo el tema internacional de los costos en la importación de diferentes mercaderías. ¿Por qué? Porque al no poder utilizar el canal de Suez, si no estoy mal, o el del Mar Rojo, ¿qué es lo que le sucede a las compañías navieras? Que tienen que hacer una vuelta mucho más larga para poder llegar al destino final. Entonces eso está repercutiendo básicamente en que se encarezcan pues, los costos de todos los productos. ¿Por qué? Porque si estas transnacionales mercantes que pasan por el Mar Rojo, lo más seguro es que los hutíes van a destruir esos barcos, se va a hundir la mercadería y pues se va a seguir creando este dilema que está ahorita. Por ejemplo, Estados Unidos y Gran Bretaña pues han estado bombardeando también, han estado haciendo pues choque con toda esta situación. Entonces pues es importante todo este contexto. Y también recordemos pues que por medio de instituciones como las que vemos acá en pantalla, pues se va moldeando todo el sistema internacional, porque existen acá estas instituciones como el BM, ¿verdad? No BMW, sino que el Banco Mundial, el FMI o Fondo Monetario Internacional, el Sistema Monetario Internacional, que son parte de los que manejan todo el tema internacionalmente relacionado a la economía. Y pues también encontramos disciplinas jurídicas como entre otras, pues derecho constitucional, derecho internacional privado, la historia internacional, la economía internacional, la sociología internacional, y también vamos a encontrar otras disciplinas que las describimos acá. Voy a regresar a la anterior para que comprendamos la importancia de estas disciplinas jurídicas, principalmente la del derecho constitucional, que creo que es como la madre de las ciencias, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo hablamos dentro de esas disciplinas, esa relación que se tiene, podríamos decir que el derecho internacional público no es una disciplina aislada, sino que esta pues está intrínsecamente relacionada con diversas áreas de conocimiento que en este caso van a ayudar a comprender su funcionamiento y su aplicación. Hola Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Chócala, da esta palos. Ahorita abajo. Bien, entonces platicábamos que estas disciplinas auxiliares pues desempeñan un papel fundamental en la interpretación y también en la aplicación del derecho internacional. Entonces, si hablamos del derecho constitucional, pues acá recordemos de que va
vamos a observar nosotros el tema de la supremacía de la Constitución y también los límites del Estado. ¿Por qué? Porque el derecho constitucional establece los fundamentos y también la estructura del gobierno en un Estado, ¿sí? Entonces, en el contexto guatemalteco, la Constitución Política de la República es la ley suprema que en este caso rige la organización y el funcionamiento del Estado. Y el derecho internacional público y el derecho constitucional, entonces, se relacionan en varios aspectos, siendo los dos más importantes precisamente, como les dije, la supremacía de la Constitución y los límites a la acción del Estado. Si hablamos de supremacía de la Constitución, nos referimos a que la Constitución guatemalteca establece que los tratados internacionales, que en este caso son ratificados por Guatemala, forman parte del ordenamiento jurídico interno y estos prevalecen sobre las leyes ordinarias. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Se acuerdan de la pirámide de Kelsen? Entonces, esto nos va a permitir a nosotros ilustrar cómo el derecho internacional público afecta la jerarquía de las normas legales en Guatemala. Pero como también tenemos nosotros el sistema de los frenos y los contrapesos, cuando hablamos de los límites de la acción del Estado, nos referimos a que la Constitución va a establecer límites a la acción del Estado en asuntos internos y también externos. Por ejemplo, el respeto de los derechos humanos y el principio de no intervención son ejemplos de áreas, por ejemplo, en las que el derecho internacional público y el derecho constitucional se cruzan, ¿sí? Entonces, una vez comprendido esto, podríamos hablar un poco del derecho internacional privado. Ustedes saben pues que existe el derecho internacional y está la rama del derecho internacional público y también está la rama del derecho internacional privado. Entonces, sí es importante que podamos comprender cuál es la diferencia entre estas. Y en este caso, pues el derecho internacional... ¡Ah, qué chidos estamos! El derecho internacional privado se ocupa de los conflictos de las leyes en situaciones transnacionales. En el caso pues, de Guatemala, esta rama del derecho se aplica en casos que involucran aspectos como contratos internacionales, derecho de familia, disputas comerciales que tienen un componente extranjero. Entonces, el derecho internacional público y el derecho internacional privado comparten, digamos, la preocupación, en este caso por las relaciones internacionales, aunque se enfocan en diferentes aspectos. Por ejemplo, en el derecho internacional privado, por ponerles un ejemplo, Shakira y Piqué, que es como que lo más reciente que hemos visto. Bueno, Shakira es colombiana, Piqué es español. Entonces, y ahora ella vive en Miami, en Estados Unidos. Entonces, ellos se casaron en determinado país. Si quieren llevar a cabo su divorcio, puede ser que lo lleven a cabo en España, puede ser que lo lleven a cabo en Miami o puede ser que lo lleven a cabo en Colombia. La situación de los bienes. En este caso, pues se casaron por separación absoluta de bienes, por comunidad gananciales, tienen que dividir por mitad, lo mío era mío desde antes y después también, o ellos definen pues la forma en que tienen que dividir los bienes. La custodia de los niños, ¿a quién le quedan? Entonces, ¿dónde se presenta la demanda? Se presenta en España, se presenta en Colombia, se presenta en Miami, etc. Entonces, todos esos temas van a ser cuestiones que se van a ir viendo a través del derecho internacional privado, pero pues tiene relación con el derecho internacional público precisamente por el tema de la soberanía y también de la aplicación de la ley al caso concreto. Entonces, pues eso ya el otro semestre les va a tocar a ustedes ver todo el tema de las nociones del derecho internacional privado. Posiblemente yo tenga la oportunidad de compartir ese curso con ustedes, posiblemente tenga la oportunidad de compartir con ustedes en el otro curso o la continuación de Derecho Internacional Público 2. ¿Sí? Bien, ya para ir terminando, el tema de la historia internacional. Por ejemplo, aquí tenemos que la historia internacional va a proporcionar una perspectiva histórica que es necesaria para poder entender la evolución de las relaciones internacionales y cómo es que éstas han podido influir en el derecho internacional público. En el caso de Guatemala, la historia internacional pues, es muy fundamental para poder comprender su participación en los diferentes tratados y acuerdos internacionales
así como la solución de sus conflictos y también las alianzas históricas que se han ido dando dentro de todo este contexto internacional. Si hablamos del tema del... ahorita hasta chilero, este es el nuevo, es de gomita, de gel. Es el que se puede. Calidad. Muy bien, vas a ir dando clases, ¿viste? En el tema de la economía internacional, la economía internacional pues básicamente va a centrar su visión en los aspectos económicos de las relaciones internacionales. Esto pues va a incluir lógicamente el comercio internacional, la inversión extranjera y también las políticas económicas en un contexto global. En el caso de Guatemala, digamos que el derecho internacional público está relacionado con acuerdos comerciales, con tratados de inversión, los cuales pues tienen un impacto significativo en la economía y el desarrollo del país. Y pues si hablamos del tema de la sociología internacional, acá nos referiríamos a que la sociología pues analiza las diferentes interacciones sociales y también las culturales entre los estados y también los actores internacionales. En el caso de Guatemala, pues esta disciplina podríamos decir que puede ayudar a comprender cómo es que las normas y también los valores internacionales pueden influir en la sociedad guatemalteca y viceversa. Entonces, considero yo, compañeras y compañeros, que estas disciplinas auxiliares son esenciales para una comprensión completa del derecho internacional público y también de su aplicación en el contexto guatemalteco, así como, digamos, la interrelación entre estas áreas de conocimiento, porque al final pues enriquecen la interpretación y también la aplicación de las normas internacionales y cuál es pues ese impacto que tienen en la sociedad y también en el estado guatemalteco. También habíamos hablado pues que además de estas ciencias auxiliares que hemos analizado anteriormente, el derecho internacional público pues también se relaciona con diversas otras disciplinas, ya que podríamos decir que su alcance y su aplicabilidad abarcan un amplio espectro, ¿verdad?, de aspectos que están relacionados con las relaciones internacionales y algunas otras ciencias y disciplinas con las que el derecho internacional público se va relacionando. De esa cuenta, pues tenemos algunas otras, ¿verdad?, que creo que se las mostré anteriormente. La política internacional, los derechos humanos, el derecho penal internacional, el derecho del mar, derecho ambiental internacional, la geopolítica y las relaciones internacionales, el derecho de la guerra o derecho internacional humanitario y la filosofía del derecho. Entonces, creo que por cuestión de tiempo, bueno, yo creo que como les va a quedar grabada la clase, pues pueden verla despacio el fin de semana, ¿verdad? Entonces, tal vez voy a tratar de avanzar un poquito más en este aspecto para dejarlo ya cubierto y así en clase, pues ya poder hablar directamente del derecho internacional público en la era digital. Yo creo que va a ser un tema nuevo o novedoso que espero pues que les pueda llamar la atención. Esto lo vamos a tratar de ver en clase, ya en la presencial. Pero en el caso pues de las otras disciplinas, cuando hablamos de política internacional, vamos a recordar nosotros que el estudio de las políticas y las relaciones entre estados, las organizaciones internacionales y los actores no estatales en la arena internacional es fundamental, digamos que para el entendimiento del derecho internacional público, porque la política internacional influye en la formación de los tratados, de la toma de decisiones y también de la diplomacia. En el contexto de los derechos humanos, pues ustedes lo han visto a lo largo del curso de Derecho Constitucional, al momento de analizar la Constitución, el derecho de los pueblos indígenas, y pues lo volvemos a encontrar nosotros ahora, ya en el contexto del derecho internacional, porque existe un derecho internacional de los derechos humanos, y estos pues se entrelazan muy estrechamente con el derecho internacional público. De esta cuenta, por ejemplo, las normas y los tratados de derechos humanos van a establecer estándares que
los estados deben de respetar en sus relaciones internacionales. Y en el caso de las violaciones de los derechos humanos, podrían tener implicaciones o repercusiones en el ámbito internacional. ¿Sí? Entonces, por eso también es importante en este caso, pues el derecho penal internacional, porque este va a abordar, por ejemplo, temas de crímenes internacionales, como por ejemplo, acá en Guatemala, ¿verdad? El tema del genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Entonces, estos crímenes a menudo pues, se relacionan con situaciones de conflicto armado y pueden dar lugar a procesos legales a nivel internacional. De hecho, pues Guatemala no se aleja de esa realidad y ha sido objeto pues, de demandas internacionales, precisamente porque en Guatemala no se ha logrado la justicia. A veces las propias cortes, tanto la de constitucionalidad como la Suprema o algunos jueces, pues han estado coludidos en este proceso o han tenido presiones de diferentes ámbitos y pues no han permitido pues que caminen los procesos o pues que se queden impunes algunos temas, ¿verdad? Como el caso de Ríos Montt, que primero se fue para el otro lado y no pudo ser juzgado, ¿verdad? Aparte pues que la hija también tuvo mucha incidencia en el fallo, en los fallos que se fueron dando dentro de todo este proceso. Pero bueno, ahora hablemos un poco del derecho del mar, que también vamos a tener algún espacio dedicado a esto más adelante o en el siguiente curso, ¿verdad? Pero como noción general, el derecho del mar lo que va a hacer es regular las actividades, en este caso a nivel internacional, en los océanos, en los mares, incluyendo la navegación, el tema de la pesca y también la explotación de los recursos naturales que ahí puedan haber. Y ustedes lo van a poder amarrar con la Constitución Política de la República relacionado pues, a los derechos territoriales del Estado. ¿Sí? Entonces, si pueden consultar su Constitución, les va a ayudar para empezar a amarrar esta situación. Pero también, por ejemplo, el derecho del mar tiene diferentes tratados, como por ejemplo la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, eh, que son pues ejemplos de la intersección que en este caso existe entre el derecho internacional público y también el derecho del mar. Entonces ahí van a ver ustedes cuáles son las diferentes definiciones o cuáles son esas diferentes aristas que se van dando dentro del derecho internacional relacionado a la regulación del derecho del mar. Así como vamos a ver del mar, podemos ver del espacio terrestre, del espacio aéreo y el extraaéreo o extraatmosférico. Otra de las aristas que podemos ver acá, por ejemplo, va a ser el tema del derecho ambiental internacional. Este, pues, básicamente va a establecer lo que son las normas y también los principios para la protección del medio ambiente a nivel global. Entonces, los tratados sobre el cambio climático, por ejemplo, sobre la biodiversidad, la protección de recursos naturales, pues se van a basar en este caso en el derecho internacional público. Es decir, que así como existen políticas de Estado acá en Guatemala para lograr muchos temas ambientales, de igual manera sucede, pero a nivel internacional, donde pues ya se definen tratados internacionales, ¿verdad? Como el Tratado de Kioto. Entonces, sobre el tema, por ejemplo, del calentamiento global y de la emisión de gas, de metano, etcétera, todas esas situaciones que tiene pues como que ese contexto con ellos, ¿verdad? Otra de las ramas que es muy importante, ¿verdad? Y que es interesante poder conocer es el derecho internacional humanitario, el derecho de la guerra, pues que se da en situaciones como ahorita, por ejemplo, en Palestina, en Rusia, en Ucrania, en el Medio Oriente, en todos los lugares donde pues se esté llevando a cabo algún tipo de guerra, ¿verdad? Porque hay normas internacionales que deben de respetarse en estos procesos. Entonces, básicamente lo que hace el derecho internacional humanitario es regular la conducta de las partes en los conflictos armados, protegiendo en este caso pues a los civiles y también a los combatientes que no están involucrados. Y por eso se dice que se relaciona al derecho internacional público, especialmente en situaciones de los conflictos internacionales y también de los no internacionales. En el último aspecto que tenemos acá, que es el de la filosofía del derecho, básicamente aborda cuestiones fundamentales sobre
la naturaleza, sobre los fundamentos y propósitos del derecho. Y en este contexto, pues vamos a encontrar que el derecho internacional público, vemos, esta disciplina puede ayudarle para poder explorar temas tanto éticos como filosóficos, ¿sí? Que estén relacionados, por ejemplo, al tema de la soberanía, de los derechos humanos y también, por ejemplo, de la justicia internacional, ¿sí? Entonces, pues estas disciplinas van a contribuir a una comprensión más completa y también contextualizada del derecho internacional público y también de sus aplicaciones en el ámbito global. Ya para finalizar, pues también, por ejemplo, la interacción, el entrelazamiento de estas áreas de conocimiento, pues creo yo que van a ser esenciales para poder abordar los diferentes desafíos contemporáneos que va a enfrentar la comunidad internacional. Entonces, si ustedes más adelante van a ser ministros de Relaciones Exteriores, van a ser delegados internacionales ante la ONU, van a ser cancilleres, etcétera. Es muy importante que ustedes conozcan ese contexto. O para no ir tan lejos en el plano nacional, si ustedes van a ser asesores de los diputados o van a ser diputados, pues es importante que conozcan sobre qué van a legislar. Entonces, creo yo que sí es importante que ustedes pues vean este tema y pues podamos relacionarlas siempre con diferentes disciplinas jurídicas. Entonces, yo creo que con esto terminaríamos esta sesión y pues yo los veo más noche. Espero poder saludarles y pues ya hablar un poquito del derecho internacional público, en este caso pues en la era digital. Y pues dependiendo cómo nos vaya, pues tal vez vamos abordando otros temas. Les agradezco por su atención. Entonces yo ahorita me quedo trabajando para enviarles las diapositivas y también el cuadrito de la matriz de Excel. Les agradezco mucho entonces, que tengan muy buena noche o muy buena tarde. Gracias.